Llegó el primer video de Godzilla x Kong, Supernova, y apunta directamente a un nombre: Space Godzilla. El título Supernova, los códigos binarios que aparecen en pantalla, las estructuras cristalinas que emergen en los monitores, y en mi opinión, el rugido distinto que se escucha al final. Todos estos detalles señalan una sola cosa: la nueva amenaza que enfrentarán Godzilla y Kong podría ser Space Godzilla. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo podría este temible kaiju unirse al Monsterverse como un nuevo titán? Vamos a analizarlo. En primer lugar, este icónico kaiju de Toho, Space Godzilla, hizo su primera y única aparición cinematográfica en Godzilla vs. Space Godzilla. Esta criatura, muy similar a Godzilla, era como su versión malévola. No era una entidad ancestral como muchos otros kaijus de Toho, sino un monstruo surgido tras ciertos eventos cósmicos. Su origen es único. El ADN de Godzilla llegó al espacio, fue absorbido por un agujero negro, se fusionó con estructuras cristalinas, evolucionó y finalmente emergió de un agujero blanco como una entidad completamente nueva. Y esto guarda una gran relación con el título Supernova, porque una supernova es la violenta explosión de una estrella cuando se agota su combustible. Como resultado, pueden formarse agujeros negros, los cuales podrían ser el escenario cósmico necesario para el surgimiento de Space Godzilla. Pero, ¿cómo llegó el ADN de Godzilla al espacio? En las películas de Toho no se da una respuesta definitiva, pero hay dos teorías principales. Vamos a examinarlas y luego discutiremos cómo podrían adaptarse al Monsterverse. Primera teoría: Godzilla vs. Biollante. En esta película, el kaiju Biollante es creado utilizando ADN de Godzilla. Al final del filme, Biollante se descompone en esporas que ascienden hacia el cielo. La idea es que estas esporas llegaron al espacio y mutaron, convirtiéndose en el origen de Space Godzilla. Esta es la primera posibilidad. Segunda teoría: Godzilla contra Mothra. Durante la batalla entre Godzilla y Mothra, fragmentos del ADN de Godzilla podrían haber quedado adheridos a Mothra. Más tarde, Mothra viaja al espacio, llevando consigo este material genético. Así, la exposición a fuerzas cósmicas habría permitido la creación de Space Godzilla. Esta es la segunda opción más plausible. Si Space Godzilla no es un titán que ha existido desde siempre en el universo de Legendary, exploremos cómo podría haberse formado adaptando estas posibilidades al Monsterverse. Naturalmente, debemos evaluarlo basándonos en las películas donde aparece Godzilla, en Godzilla vs. Kong, 2021, y Godzilla x Kong, El Nuevo Imperio, 2024. No hubo ningún evento claro que llevara el ADN de Godzilla al espacio. Sin embargo, Godzilla, King of the Monsters, 2019, sí abre puertas teóricas. Una de estas posibilidades, inspirada en el clásico de Toho, gira en torno a Mothra. La película destaca la lealtad de Mothra hacia Godzilla, su relación simbiótica y su contacto físico. Cuando Ghidorah la destruye en la batalla final, libera una energía en forma de polvo luminoso. Podríamos especular que este polvo no solo afectó a Godzilla, sino que también se dispersó hacia la atmósfera y el espacio. Si contenía ADN de Godzilla, esto pudo sentar las bases para la creación de Space Godzilla. Otra posibilidad, que en mi opinión es mucho más llamativa, proviene de la película King of the Monsters. Tras el momento en que Ghidorah lanza a Godzilla desde el aire, vemos una escena donde el titán caído intenta absorber la energía de Godzilla. Es muy probable que Ghidorah también absorbiera parte del ADN de Godzilla en ese instante. Como sabemos, luego Godzilla activa su Burning Form y destruye a Ghidorah, literalmente reduciéndolo a polvo. Al igual que en la teoría de Biollante, es posible que parte de estas partículas de polvo se dispersaran hacia el espacio a través de la atmósfera. Además, según la narrativa de origen de Space Godzilla en el este, su formación tarda aproximadamente 6 años. En el Monsterverse, este plazo ya ha pasado con creces,
por lo que la destrucción de Ghidorah bien pudo haber sentado las bases para la creación de Space Godzilla. Y hay más. Si el ADN que llegó al espacio no solo contenía material de Godzilla, sino también rastros de Ghidorah, la criatura resultante podría ser una versión incluso más poderosa que el Space Godzilla original. Quizás el Godzilla alienígena que veremos en el Monsterverse sea una fusión genética de estos dos titanes legendarios. En el tráiler se ven aparecer estructuras piramidales con forma de cristal en una de las pantallas. Aunque no se puede leer con exactitud el título de la noticia que aparece, probablemente se pueda identificar la primera parte como estructuras vagas y la última como pirámides de Giza. No he logrado leer la palabra del medio, pero lo básico que puedo deducir es lo siguiente. Estas estructuras de cristal en forma de pirámide que aparecen en las pantallas podrían haber surgido alrededor de pirámides ocultas. Esta situación se solapa directamente con los Godzilla del espacio. En la versión de Toho, este kaiju aumenta su poder erigiendo enormes estructuras de cristal en la zona donde se encuentra. Ahora dejemos de lado por un momento el tema de las pirámides y fijémonos en otro detalle de la pantalla: Sedona, Arizona. Como mencioné en el video anterior, este es el lugar donde tuvo lugar el despertar del titán Sila en el Monsterverse. Pero, según lo que investigué, Sedona tiene otra característica. En el mundo real, este lugar es conocido por ser una región donde se organizan con frecuencia observaciones de ovnis y tours con temática alienígena. Así que no es solo una región de titanes, sino también un punto asociado con el espacio. Este detalle hace más significativa la posibilidad de la aparición de una amenaza espacial como Godzilla espacial en esta región, o la existencia de algo más relacionado con ese kaiju. ¿Qué es un ovni? Brevemente, ovni significa objeto volador no identificado, es decir, fenómenos aéreos que no pueden explicarse científicamente. Aunque no todos los ovnis están relacionados con vida extraterrestre, en la cultura popular suelen asociarse con naves alienígenas. En este punto entra en juego la rica historia alienígena de Toho. Algunos kaiju, especialmente King Ghidorah, son en realidad de origen espacial. Aparte de estos, hay razas alienígenas importantes como los Xiliens, Kilax, los alienígenas de la nebulosa M Space Hunter y los alienígenas del planeta del agujero negro en el universo cinematográfico de Toho. Estas razas han intentado invadir el mundo en diferentes películas. Cada una de ellas representa amenazas alienígenas con su propia tecnología e intenciones. Aunque Toho no ha elegido nombres muy carismáticos para estos alienígenas, sus funciones están definitivamente a un nivel para ser tomadas en serio. Estas razas alienígenas tenían vehículos que usaban mientras invadían el mundo. A veces, este vehículo sería Mechagodzilla, y otras veces, poderosos kaiju como King Ghidorah o Gigan entraban en juego. Pero Space Godzilla era diferente de los otros. No había civilización alienígena que lo dirigiera o enviara. Llegó a la Tierra como una amenaza evolutiva y cósmica que surgió por sí misma. Sin embargo, las estructuras piramidales de cristal que acabamos de mencionar y el centro ovni de Sedona pueden indicar que uno de los alienígenas que acabamos de mencionar puede desempeñar un papel en esta película. Si una de estas estructuras representa una combinación de Space Godzilla con uno de los alienígenas de Toho, puede producirse una síntesis muy interesante para el Monsterverse. Pueden dar lugar tanto a una interpretación diferente de Toho como a una narrativa más innovadora. De igual forma, en Godzilla, King of the Monsters, aunque se mantuvieron fieles a Toho, también expandieron el universo con sus propias reglas. Aquí, en lugar de copiar exactamente el legado de Toho, creo que sería mucho más emocionante si añadieran algo nuevo, porque al fin y al cabo la mayoría no queremos ver el mismo pasado repetido. La sorpresa y la creatividad son los elementos más importantes para definir el futuro de este universo. Es posible expandir aún más esta idea de invasión alienígena. Ghidorah llegó al Monsterverse y fue detenido temporalmente. Luego resurgió
y fue derrotado nuevamente. En Toho, Ghidorah era un kaiju enviado por alienígenas para invadir la Tierra. Quizá de forma similar. En el Monsterverse, hubo una raza alienígena detrás de su aparición. Si lo recuerdan, este titán incluso comenzó a moldear el planeta a su imagen. Pero Ghidorah fracasó. Solo retrasó una posible invasión mayor. Ahora los alienígenas podrían tener una opción mucho más destructiva. Esta nueva amenaza podría activarse para traer el apocalipsis al mundo. El tema del fin del mundo encaja perfectamente con este universo. En King of the Monsters ya hubo breves momentos que demostraron su potencial para esto. Claro, la película podría estar engañándonos sobre el verdadero enfoque. Mientras todas las señales apuntan a Space Godzilla, de pronto podría aparecer un kaiju alienígena completamente diferente, como Gigan. Pero, siendo honestos, no quiero esa opción. En ese caso, solo sería una copia exacta de Toho, sin innovación. Sería mucho más impactante abrir un nuevo camino con una reinterpretación fresca, en lugar de limitarse a desear un remake. El Monsterverse podría manejar esto de forma más inteligente. Después de los eventos de Godzilla x Kong, Nuevo Imperio, una raza alienígena llega a la Tierra, presentándose como aliada. Primero ayudan a reconstruir ciudades, como se menciona en las noticias. Luego construyen estructuras de cristal en lugar de las pirámides destruidas, compartiendo su tecnología avanzada. Pero en realidad todo esto podría ser la base de una invasión que llevan planeando desde hace años. Tal vez llevan tiempo entre nosotros, ocultos a simple vista. Este tipo de escenario ya se ha visto en Toho varias veces, pero las posibilidades de historias alternativas que podríamos derivar aquí son enormes. Al final, una raza alienígena que invade el mundo junto a un Space Godzilla bajo su control sería una opción tremenda para que el Monsterverse diera un giro impactante. Este universo necesita exactamente una trama así. Batallas colosales entre monstruos, una mitología profunda y un tema apocalíptico. Es una combinación explosiva. Ojalá hayan sentado bases sólidas para esto y manejen la historia con cuidado. En resumen, esta guerra podría ser la mayor amenaza a la que Godzilla y Kong se hayan enfrentado. ¿Tú qué crees? ¿Realmente viene Space Godzilla o hay una sorpresa mucho mayor detrás?